A ver, ¿dónde estábamos? Bueno, teníamos a las 3 vigas que acabo de mencionar, que eso es en el aspecto formal. O sea, cuando yo enseñaba en una universidad en Perú, en posgrado, esto era lo que le decía a los alumnos. Pero la realidad está condimentada con otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la política del viejo ciclo, ¿ya? Ya, te espero. No te preocupes, estoy grabando. Por ejemplo, cuando hablamos de la política del viejo ciclo, ¿cómo era la política del viejo ciclo? Destruir a tu enemigo con todo lo que tengas a la mano y utilizando la creatividad de la manera más siniestra que puedas, creando historias tenebrosas, verdaderas o falsas, que se relacionen de manera directa o indirecta con dicho candidato, con tal de contaminar o ensuciar su imagen. Porque debemos tomar en cuenta que la imagen es un proceso que nace de la percepción y se materializa cuando la opinión pública evacúa su opinión. Por ejemplo, tú vas caminando, yo te veo y digo, ah, mira, ahí va un gordito. Pero lo pienso. Y cuando le digo a otra persona, oye, ¿viste al gordo que iba caminando? Ahí generé el proceso de imagen de esa persona. Entonces, ¿cómo se actuaba, digamos, en el viejo ciclo de la política? Se afectaba la percepción, primero. ¿Cómo se percibe? O sea, afectabas la manera en cómo la opinión pública tenía que percibir a tu enemigo. Entonces, primero generabas el proceso de percepción para que después se produzca el comentario entre ellos. ¿Por qué? Porque las estrategias tienen como resultado una reacción en la opinión pública. O sea, cómo verbalizan después de percibir lo que uno envía, es el final del proceso estratégico. Cómo afectas la opinión. Y la opinión, cuando se evacúa la opinión, es ahí donde se termina de formar el proceso de la imagen. Por eso, afectando la percepción, terminas generando una corriente de opinión que termina afectando o beneficiando, porque es ahí donde están los dos mundos de la construcción y la destrucción, construyendo para uno o destruyendo para el otro lado. ¿Conoces algún caso ilustrativo de alguien que pueda ilustrar? En realidad todas las campañas tienen un poco de esto. En el año 1990, por ejemplo, el candidato digamos, que era el ganador de las elecciones, era Mario Vargas Llosa. Al punto que las elecciones fueron el 4 de abril, pero en diciembre tenía 63% de intención de voto Mario Vargas Llosa. Y después las perdió con Fujimori. ¿Pero qué hizo? ¿Qué pasó en el medio de todo esto? Punto número 1. El partido más grande del Perú, que es el APRA, hizo una campaña destructiva, atroz, en contra del movimiento que lideraba Vargas Llosa. 2. Vargas Llosa
y su grupo tuvieron una soberbia descomunal, se sintieron ganadores 4 meses antes, y eso les jugó muy mal. Y 3, apareció en el mes de marzo un fenómeno que se llamó el fenómeno Fujimori. Las elecciones se definieron, de la primera vuelta fueron 29% Vargas Llosa de 63, en menos de 3 meses. 27% Fujimori de 0, 30 días antes. Y 22% el APRA, que fue el que, digamos, desarrolló la guerra sucia. La guerra sucia, que es, o sea, fulano no pagó impuestos, la amante de Mengano, etcétera, etcétera. Y después, en la segunda vuelta, vino el otro factor. ¿Quién desarrolló la guerra sucia? La gente de Vargas Llosa. ¿En contra de quién? En contra de Fujimori. Segunda vuelta. En la segunda vuelta. Pero ahí hubo una estrategia que fue... Por eso te digo, es el principio del cambio de ciclo también. Analizamos en aquel momento una foto. Y la foto era Vargas Llosa vestido con ropa festiva de la sierra, ¿no? De cholo, pues. Sí, sí. Yo lo miré, vi la foto y la promocionaban ahí con unos sombreros con campanitas y bueno, una cosa media estrambótica. Y dije, pero no le queda bien. Y miré la foto de Fujimori con la misma ropa. Pero Fujimori era japonés, de origen japonés. Pero se parecía más al peruano que Vargas Llosa. ¿Por qué? Porque el cholo peruano, cholo lo digo con cariño, el cholo peruano tiene rasgos polinésicos. Entonces, ¿quién se parecía más? Y a partir de ese se generó un proceso de identificación que también es otro valor fundamental para ganar las elecciones, hacer que el electorado se identifique. Si no logras la identificación, estás muerto. Se logró un cordón umbilical indestructible a partir de un concepto que era que Fujimori era un presidente como tú, igual que tú, que come igual que tú, que camina igual que tú, que lucha igual que tú, que sufre igual que tú, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Vargas Llosa no era. Porque cuando tú le das valor a una cosa, tienes que siempre destruir la otra. Con este mensaje positivo tienes que afectar al otro. Y acá se produce una figura bien particular que tiene que ver con las verdades y las no verdades. Vargas Llosa, una de las propuestas que hacía era dar un shock económico, hacer un shock económico similar al de, y tomar el modelo de Collor de Mello en Brasil. ¿Ya? El APRA, en su guerra sucia, decía que este shock iba a dejar a los peruanos en el hambre, bueno, en fin. Entonces, un día con Fujimori preparando una presentación en prensa, le digo, mire, cuando le pregunten a usted ¿en qué se diferencia? ¿Cuál es la diferencia central entre Vargas Llosa y usted? Usted lo único que tiene que responder es lo siguiente: Vargas Llosa es el shock y yo soy el no shock. Cuento corto. Ganó las elecciones Fujimori. Julio, agosto, septiembre, no me acuerdo, o octubre, no me acuerdo cuál fue la fecha exacta, salió el ministro de Hacienda. O sea, acá se dice Hacienda, allá se dice Economía, y aplicó un shock 10 veces mayor al que iba a aplicar Vargas Llosa. Y
parte del éxito en la segunda vuelta fue: él es el shock, yo soy el no shock. Entonces ahí tienes cuáles son las herramientas, ahí tienes herramientas reales. En ese momento, desde el punto de vista estratégico, para ganar las elecciones, había que dar ese mensaje. Ahora, después cuando llegó y se instalaron y revisaron, ¿no? Hay que pensar que venía el gobierno de Alan García, que terminó con una popularidad del 5% y que fue considerado uno de los peores desde el punto de vista de manejos oscuros y cosas por el estilo. Entonces el equipo de Fujimori llegó y dijo: bueno, a ver, no, con esto no podemos ir a ningún lado, hay que meter un shock económico. Y lo tiraron. Pero ¿qué sucedió? El proceso de identificación ya se había generado. Entonces la opinión pública le perdonó el shock. Así como después le perdonó el cierre del Congreso. O sea, el día que Fujimori disolvió el Congreso, el 5 de abril de 1992, Fujimori tuvo 95% de aprobación. Saca tú. ¿Por qué? Porque había logrado la estrategia, había logrado generar un vínculo temporalmente, porque no es eterno, indestructible. Y eso te permite hacer lo que quieras. Lo bueno, lo más o menos bueno y lo no tan bueno. Entonces, ahí ya donde interviene la aplicación sincera de políticas públicas, etcétera, etcétera. Creo que Fujimori fue un gran presidente. Terminó mal, pero fue el que le dio un giro al Perú, lo sacó del pozo donde estaba. Y yo creo que el Perú hoy es un país que se ha desarrollado muchísimo gracias a ese primer paso. Ahora, que las estrategias, a mí me pasó algo, te voy a contar una anécdota, que no sé si es verdadera o falsa. Estaba haciendo una campaña en México, una campaña presidencial en México. Estábamos cenando en un restaurante italiano, el candidato, el jefe político, el jefe de la bancada del Congreso, el jefe de campaña y el jefe de prensa. Y yo recién llegaba, eran los primeros días. Y yo cuando llego, o cuando tomo una campaña, lo primero que hago es estudiar. Todo, absolutamente todo. Y a todos. Entonces, en medio de la cena, el candidato me pregunta: oiga, ¿y usted qué opina de fulano de tal? Voy a obviar el nombre. Y yo le contesto: mire, si fuera por mí, yo lo mandaría a hacer campaña a Tijuana. Tijuana es en el extremo, el último lugar que hay en la frontera con California, y es un lugar no muy bonito para vivir. Muy bien. Entonces el candidato dice: bueno, don Daniel acaba de decir que hay que chingarlo, así que chingalo. Bien, seguimos cenando. A los 3 días, 6:30 de la mañana, yo analizando toda la prensa porque el manejo de coyuntura es fundamental, apareció muerto fulano de tal. Era el mismo fulano de tal que yo dije vaya a Tijuana. Y voy a ver al candidato, pues, y le digo: oiga, mire lo que pasó con fulano de tal. Y me mira y me dice: bueno, usted dijo que lo chingáramos y lo chingamos. Y yo le dije: yo no dije que lo chingaran, yo dije que lo manden a hacer campaña a Tijuana. Bueno, yo creo que este señor fue
asesinado, porque fue asesinado, por otros motivos. ¿Ya? De hecho, después salió que el tipo, no sé si los narcos o algo por el estilo. Pero que yo me comí la cuestión en los primeros días por una falla lingüística. Así que bueno, ese tipo de cosas uno tiene que enfrentar en las campañas. ¿Tú alguna vez me contaste de alguna manipulación de la opinión pública que se hizo mediante los taxistas de una ciudad, de algo que te contaron a ti o que supiste que sucedió? Mira, en las estrategias electorales existe lo formal. ¿Qué es lo formal? Vía pública, radio, televisión y prensa y redes sociales. Que las redes sociales tienen una parte blanca y una parte negra. Eso también hay que analizarlo. Pero existe la otra, la manera informal de hacer campañas. ¿Y cuál es esa manera informal? ¿Cómo hacer que se corra la voz de algo? Claro, entonces tú puedes agarrar y decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Voy a pararme yo en una esquina y voy a decir